¿Has confiado tanto en la vida que pensaste que nunca te traicionaría? Daniel Rivas, de 37 años, se miraba al espejo esa mañana como quien observa a un desconocido. La corbata bien ajustada, la camisa sin una arruga, la sonrisa ensayada. Desde fuera parecía un hombre exitoso. Dentro era solo ruido. El teléfono vibró, primero con un mensaje, luego con otro, y después con una llamada que nunca olvidaría. Su empresa, su orgullo, se había declarado en bancarrota. En segundos, los años de sacrificio se esfumaron como humo. La pantalla del teléfono mostraba otro nombre. Claudia, su esposa. No contestó. No podía. Afuera, el sol brillaba con crueldad, indiferente al colapso de su mundo. Cuando finalmente volvió a mirar su reflejo, ya no vio al mismo hombre. Vio el vacío. ¿Y si todo lo que creímos que nos hacía felices solo era una mentira bien contada? Esa noche, Daniel caminó sin rumbo por las calles vacías. El sonido de sus pasos resonaba como el eco de una vida que ya no existía. Había perdido todo, su trabajo, su matrimonio, su propósito, pero lo que más le dolía no era la pérdida, sino la certeza de que nunca había sido realmente feliz. En una esquina, vio a un niño riendo mientras jugaba con una botella vacía. Su ropa era vieja, pero su sonrisa era pura. Por un instante, Daniel sintió envidia. ¿Cómo podía alguien tener tan poco y parecer tan completo? Cuando llegó a casa, Claudia ya no estaba. El silencio era absoluto. Sobre la mesa, una nota. Necesito tiempo para pensar. Daniel la leyó sin entender nada. En el fondo, lo sabía. Ella no se había ido esa noche. Se había ido hace años cuando él dejó de escuchar. Se sentó en el suelo, mirando la sombra vacía donde solían jugar con su hija. Y por primera vez, sintió miedo. No al fracaso, sino a sí mismo. Al amanecer, Daniel tomó el coche y condujo sin destino. Los paisajes cambiaban, pero el vacío seguía. En la radio sonaba una canción vieja, una que escuchaba de niño con su padre, y en ese instante comprendió que tal vez la vida le estaba dando una oportunidad disfrazada de pérdida. El coche se detuvo frente a un viejo cartel oxidado. Bienvenidos a San Martín, su pueblo natal. Bajó, respiró profundo, y por primera vez en años, no pensó en lo que había perdido, sino en lo que aún podía recuperar. La brisa olía a tierra, a madera, a pasado. A veces, perderlo todo es la única forma de encontrarte. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has confundido éxito con felicidad? El pueblo estaba igual que en sus recuerdos. Calles de tierra, casas bajas, el olor a pan recién hecho flotando en el aire. Pero Daniel Rivas, de 37 años, ya no era el mismo niño que corría por allí. Caminó despacio, con la mirada perdida, sintiendo que cada paso lo alejaba del ruido del mundo y lo acercaba al silencio que más temía, el de su propia mente. Entró en la vieja casa de su infancia. Todo estaba cubierto de polvo, pero el reloj de pared aún marcaba el tiempo. Cada tic parecía decirle, no puedes huir de ti. Esa tarde abrió la puerta del taller de su padre. El olor a madera y aceite lo golpeó con fuerza. Allí, entre herramientas antiguas, encontró a Javier Rivas, su padre, un hombre de 63 años con manos agrietadas y mirada serena. Sabía que volverías, dijo sin sorpresa. Daniel no respondió, solo bajó la cabeza. El silencio entre ellos era pesado, pero no hostil. A veces, las palabras sobran cuando el corazón entiende el dolor del otro. Los días pasaban lentos. Daniel ayudaba en el taller, en silencio. No había reuniones, no había trajes, solo el sonido del serrucho y los pájaros. Cada noche,
se sentaba frente al río que cruzaba el pueblo. El reflejo del agua le devolvía un rostro distinto, más sereno, más humano. Una tarde recibió un mensaje. Era una foto de su hija Valeria, de 6 años, sonriendo en el parque. El texto decía: «Papá, te extraño». Y entonces el silencio se quebró. Do, atrum, au, sheles. Silencio se quebró. Esa noche no durmió. Encendió una vela y miró alrededor del taller. Las sombras bailaban sobre las paredes, y entre ellas creyó ver su pasado. Recordó los días en que corría tras los sueños equivocados, los momentos en que cambió risas por reuniones, abrazos por metas. Tomó un trozo de madera, como hacía su padre, y comenzó a tallar sin pensar. Cada golpe del cincel era una confesión, cada viruta una herida que sanaba. Al amanecer, Daniel salió con el pequeño pájaro tallado en la mano. Lo colocó sobre la ventana del taller y lo observó bajo la primera luz del día. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo ni culpa, solo paz. A veces el silencio no castiga, enseña. Y en ese silencio, Daniel comprendió algo que nunca había entendido entre el ruido: que la felicidad no es llenar la vida de cosas, sino vaciarla de todo lo que no importa. El tercer día, Daniel se atrevió a entrar al desván de la vieja casa. Allí, cubiertos de polvo, dormían los recuerdos. Una caja con fotos viejas, cartas amarillentas y un reloj que ya no marcaba la hora. En una esquina encontró un pequeño tren de madera que su padre le había hecho cuando era niño. Lo tomó entre las manos y sonrió por primera vez en mucho tiempo. En ese silencio lleno de ecos, entendió que su vida se había construido sobre la prisa. Pero los momentos que más valían siempre habían sido lentos. Bajó al taller con el tren en la mano. Su padre, Javier Rivas, lo miró sin decir nada. «¿Te acuerdas de esto?», preguntó Daniel. El viejo sonrió con esa calma que solo tienen los que ya han perdido mucho. «Lo hice el día que aprendiste a caminar», dijo, «y desde entonces nunca dejaste de correr». Daniel soltó una risa leve, entre nostalgia y culpa. Por primera vez hablaron sin máscaras. Padre e hijo, dos hombres rotos, intentando reparar algo más que la madera. Esa tarde, Daniel salió a caminar por el pueblo. Los vecinos lo saludaban, algunos lo recordaban de niño. Se detuvo frente a la escuela donde había aprendido a leer. En la pared seguía escrito con pintura vieja: «La felicidad no se enseña, se vive». Y de pronto sintió una punzada en el pecho. Al caer la tarde, fue al cementerio del pueblo. Se detuvo frente a la tumba de su madre. No había flores, solo una piedra gastada y un nombre. «Lo siento, mamá», susurró. Perdí el rumbo. El viento sopló suave, como una caricia. Por primera vez no lloró. Entendió que el perdón no siempre viene del otro, sino del silencio que dejamos entrar. Esa noche Daniel se sentó en el porche con su padre. El cielo estaba lleno de estrellas. «¿Sabes qué es lo más difícil de la vida, hijo?», preguntó Javier. «¿Qué?», respondió Daniel. «Aceptar que la felicidad no se busca, se recuerda». Daniel miró al cielo y pensó en su hija, en su pasado, en lo que aún podía construir. Y por primera vez sintió que algo dentro de él se encendía. No era euforia, era paz. Fue una mañana de otoño cuando Daniel la vio por primera vez. Estaba en la plaza del pueblo, arrodillada, tomando fotos a unos niños que jugaban entre hojas secas. Lucía Torres, 35 años, cabello negro largo, ojos verdes y una sonrisa que parecía entenderlo
todo sin preguntar nada. Daniel la observó en silencio, sin saber por qué aquella desconocida lo hacía sentir tan vivo. Ella notó su mirada y sonrió con naturalidad. ¿Te gusta la luz de aquí?, preguntó. Daniel la sintió. Sí, es diferente. No es la luz, dijo ella. Es lo que uno decide ver. Se encontraron varias veces más. Lucía siempre con su cámara, buscando momentos simples que otros ignoraban. Daniel, observándola desde la distancia, se dio cuenta de que ella no perseguía nada, solo vivía. Una tarde, ella le pidió que la acompañara a fotografiar a una anciana que hacía pan en su casa. No busco rostros perfectos, dijo, busco verdad. Daniel sonrió por primera vez sin miedo. Mientras Lucía fotografiaba, Daniel la observaba con fascinación. No por su belleza, sino por su calma. Ella se movía despacio, hablaba poco, pero cada palabra tenía peso. ¿Por qué haces fotos?, preguntó él. Lucía lo miró y sonrió. Para recordar que la vida sigue siendo bella, incluso cuando se rompe. Esa frase se clavó en su alma como una promesa. Con el paso de los días, Daniel empezó a ayudarla. Iban juntos a distintos rincones del pueblo. Retrataban manos, miradas, risas. Lucía no hablaba de dinero ni de éxito. Hablaba de sentir. La felicidad no se encuentra, le dijo una tarde, mirando el horizonte. Se aprende a mirar distinto. Daniel guardó silencio. Por primera vez en años, su mente no corría. Solo respiraba. Esa noche, Daniel caminó solo por el camino de regreso. Llevaba la cámara que Lucía le había prestado. Miró a su alrededor y por primera vez sintió el impulso de capturar algo. El reflejo de la luna sobre un charco, el sonido de los grillos, el olor a tierra mojada. Entendió que la felicidad no siempre llega con ruido. A veces se esconde en lo invisible, esperando a que uno se detenga a mirarla. Y esa noche, Daniel no fotografió el paisaje. Se fotografió a sí mismo sonriendo. Esa mañana, el viento soplaba con fuerza. Daniel Rivas, 37 años, se miró en el espejo del taller. No era el mismo hombre que había llegado al pueblo semanas atrás. Sus manos tenían polvo de madera. Su rostro estaba curtido por el sol, pero sus ojos por fin tenían vida. Sin embargo, algo dentro de él seguía inquieto. Había aprendido a estar en calma, pero no a perdonarse. Afuera, el sonido del martillo de su padre resonaba como un recordatorio del tiempo que había perdido huyendo de sí mismo. Lucía llegó con su cámara colgada al cuello. ¿Qué ves cuando te miras?, le preguntó. Daniel dudó. A alguien que desperdició demasiado tiempo. Lucía sonrió suavemente. No, ves a alguien que por fin decidió detenerse. Sus palabras le atravesaron el pecho como una verdad que siempre estuvo ahí, esperando a ser escuchada. Esa tarde, Daniel regresó al río, el mismo lugar donde días atrás había recibido la foto de su hija. Se miró en el reflejo del agua y entendió que durante años había buscado en el mundo lo que siempre estuvo dentro de él. Sacó del bolsillo el pequeño pájaro de madera que había tallado y lo colocó sobre una piedra. «Ya no tengo miedo», susurró. El viento movió el agua y por un instante su reflejo sonrió. Esa noche, Daniel soñó con su hija, Valeria, de 6 años. En el sueño, ella corría por un campo de flores y reía sin miedo. Él intentaba alcanzarla, pero ella se detenía y decía: «Papá, ya no corras, estoy aquí». Despertó con lágrimas en los ojos, pero eran distintas, no dolían. Eran de gratitud. Comprendió que la vida no le había quitado todo,
Solo le había devuelto lo esencial. Al amanecer, Daniel fue al taller y encontró a su padre esperándolo. ¿Sabes qué aprendí estos días?, preguntó Daniel. Javier lo miró con ternura. Que el espejo más honesto no está frente a ti, sino dentro. Daniel sonrió. Se abrazaron en silencio, un abrazo largo, de esos que cierran heridas viejas. A veces, el perdón no se pide ni se da, solo se siente. Los días comenzaron a tener ritmo. Daniel Rivas, 37 años, se levantaba temprano para ayudar a su padre en el taller. El olor a madera nueva reemplazaba el vacío que antes sentía al despertar. Ya no miraba el reloj. Ya no necesitaba correr. Cada golpe de martillo, cada tabla lijada, era una oración silenciosa al tiempo que había desperdiciado. Y en medio de ese trabajo simple, descubrió algo profundo, que la vida, cuando se vive despacio, suena distinto. Un día, mientras trabajaba, escuchó una voz que lo hizo detenerse. Papá. Era Valeria, su hija de 6 años, corriendo hacia él. Su cabello rubio rizado se movía al viento, y su sonrisa era como un amanecer. Daniel se arrodilló y la abrazó con fuerza. Lloró sin esconderse. En ese abrazo, el tiempo se detuvo. No quedaban culpas ni palabras pendientes, solo la certeza de que la felicidad tenía el tamaño exacto de los brazos de su hija. Los días se llenaron de risas. Daniel le enseñaba a Valeria a tallar pequeñas figuras de madera. Ella reía cada vez que el serrucho hacía más ruido del esperado. Lucía a veces pasaba por el taller y los observaba en silencio, capturando cada instante con su cámara. Daniel la miraba con gratitud. Gracias a ella había aprendido a mirar, no solo a ver. Una tarde salieron todos juntos al campo. Valeria corría detrás de las mariposas, mientras Javier caminaba lento, disfrutando el aire limpio. Lucía fotografiaba todo con una sonrisa que no necesitaba explicación. Daniel los miraba y pensó que quizás la felicidad siempre había estado ahí, esperándolo, pero él había estado demasiado ocupado para notarla. Esa noche, mientras el fuego crepitaba en el patio, Daniel cerró los ojos y escuchó el sonido del viento, la voz de su hija, la risa de Lucía, el silencio de su padre. Todo era perfecto en su imperfección. Había perdido todo. Sí, pero también había ganado algo que el dinero nunca podría comprar. La claridad de vivir sin miedo. El amanecer siguiente lo encontraría distinto, no como un hombre que busca, sino como uno que ya encontró. Amaneció despacio. El cielo se tiñó de un dorado suave que parecía prometer paz. Daniel Rivas, 37 años, abrió los ojos en silencio. Afuera, el canto de los pájaros reemplazaba el sonido de las alarmas que antes marcaban su vida. Se levantó, respiró hondo y miró alrededor. Su hija dormía en el sofá. Su padre tomaba café en el porche. Lucía organizaba sus fotografías en la mesa, y entonces lo entendió. La felicidad no era un lugar al que se llega. Era esto: el instante presente, completo, suficiente. Más tarde, Lucía le mostró una foto. Era de él, trabajando en el taller, cubierto de polvo y riendo. No sabía que aún podías reír así, le dijo. Daniel la miró con ternura. Yo tampoco. Ella sonrió. Entonces ya lo sabes. La felicidad no se busca, se recuerda. Esa frase, sencilla y luminosa, fue como un espejo que le mostró su propia alma. Esa tarde, Daniel caminó hasta el viejo árbol donde jugaba de niño. Se sentó en el suelo, apoyó la espalda contra el tronco y cerró los ojos. Recordó el sonido del río, la voz de su madre, la risa de su hija.
el consejo de su padre, la mirada de Lucía. Todo se unía en un solo pensamiento. Nada de eso costaba dinero, pero lo valía todo. Y ahí, bajo ese árbol, por primera vez en su vida, Daniel se sintió completamente libre. Al caer la tarde, reunidos todos en la mesa, Daniel levantó la vista y observó sus rostros. Su padre, su hija, Lucía, ninguno de ellos hablaba. Pero no hacía falta. Gracias, dijo él en voz baja. ¿Por qué? Preguntó Lucía. Por recordarme quién era antes de olvidarme. Javier sonrió orgulloso. Valeria lo abrazó por el cuello. Y así, entre risas simples y miradas llenas de vida, la cena se convirtió en una celebración silenciosa del presente. Esa noche, Daniel salió al porche y miró al cielo. Las estrellas parecían más cercanas que nunca. Cerró los ojos y pensó en todo lo que había perdido y en todo lo que había encontrado. La felicidad, comprendió, no era un destino ni una meta. Era una forma de estar, de sentir, de aceptar. Abrió los ojos, sonrió y susurró para sí mismo. Al final, no perdí nada. Solo aprendí a mirar distinto. Y tú, que escuchas esta historia, ¿cuántas veces has buscado la felicidad en lo que brilla, olvidando lo que ilumina?